Bueno, entonces parecería que ya estamos grabando. Vamos a verlo en grande. Vamos a ver en pantalla completa. Bueno, muy bien. Buen día, entonces. Comenzamos con esta clase, que es la tercera clase, la estructura repetitiva. Vamos a ver hoy, ¿no? Bueno, recuerden que la complejidad aún es la tercera clase, pero es como si fuera exponencial o potencial, ¿no? Sería como 10 al cubo, sería 1000. Aumentó de 10 a 1000, ¿no? La complejidad. No es tan sencillo. Entonces, estos contenidos son los que veremos hoy día y en toda la semana que ustedes van a estar practicando. Entonces, vamos a ver la sentencia repetitiva while. Tenemos dos. Vamos a ver los criterios de divisibilidad. Bueno, no los criterios, sino directamente un número que es divisible y los factores primos, que es el teorema del álgebra, el teorema fundamental del álgebra, de la numeración, ¿no? También vamos a ver, como para recordar y hacer historia, el cálculo del máximo común divisor por el método de Euclides, ¿no? Que fue uno de los primeros algoritmos que se conoce, ¿no? 300 años antes de Cristo, más o menos. Vamos a ver la prueba de escritorio, que va a ser parte ya del examen parcial también, o la traza. Vamos a ver el concepto de acumulador, y de ahí surge el de contador en cuanto a de cuentas, ¿no? O sea, de una variable que cuenta. La forma de finalización del ciclo mientras. Después vamos a ver la sentencia repetitiva for o para en una colección de valores, una serie de valores. Y vamos a ver las sentencias de control de bucle, ¿no? Que van a ver ustedes que esto es como que rompe el teorema fundamental de la programación estructurada, pero viene a ayudarnos y la verdad que lo hace muy bien, pero no tenemos que abusar de ella, ¿no? Entonces, bueno, y algunos ejemplos también. Bueno, vamos a pasar entonces a ver la sentencia repetitiva. Fíjense, ¿no? Las acciones que están en azul, ahí, es lo que se va a ir repitiendo. Eso se llama el cuerpo repetitivo. Esto que está acá, en azul, es el cuerpo repetitivo de la sentencia mientras. Es muy parecido al si, al if, ¿eh? Donde también se evalúa una expresión lógica. Para evaluar esta expresión lógica tenemos que tener todos los datos anteriores para poder evaluar esta expresión lógica. Si esta expresión lógica es verdad, entonces empezamos a hacer el cuerpo repetitivo. Y empezamos a dar vueltas hasta que en algún momento la expresión lógica debe cambiar para que sea falsa. O sea, ¿qué es lo que significa eso? Que dentro de este cuerpo repetitivo, ¿no es cierto?, debe haber alguna conexión con la expresión lógica. Porque si no la hay, esto va a ser un ciclo infinito y ya no sería algoritmo, ¿no? Bueno, y en algún momento tiene que ser falso y salir. También podría ocurrir que de entrada nomás ya la expresión lógica sea falsa, entonces no hace este conjunto de acciones que está acá, que es del cuerpo repetitivo. Puede ocurrir también. Bueno, a la sentencia repetitiva también se le puede llamar bucle, ciclo, iteración, repetición. ¿Sí? Esas serían las palabras que serían como sinónimo o equivalente en este caso, ¿no? Bueno, pasamos entonces a la siguiente. Acá fíjense que vamos a ver el máximo común divisor, vamos a calcular. Y primero lo vamos a ver cómo lo hacemos en la escuela primaria, ¿eh? Esto es sexto grado más o menos de la escuela primaria, ¿sí? Así que no se asusten si no se acuerdan porque hace mucho que no lo vieron. Entonces, acá a la derecha tenemos la división entera de dos números enteros. Tenemos a esto que se llama el dividendo, el divisor, el cociente y el resto. Y esta es la fórmula del resto, ¿eh? Que no es otra cosa que hacer al contrario lo que se hace la división. Entonces decimos que el resto no va a ser otra cosa que el dividendo, este de acá, menos el cociente por el divisor. Y donde el cociente no es otra cosa que la división entera entre el dividendo y el divisor. Entonces ustedes acá se podrían preguntar rápidamente, y es lo que se hacía antes de que conozcan esto. Dice, bueno, pero divisor con divisor, esto está
acá en el denominador y este está en el numerador, simplifico el divisor con el divisor. Listo. Y entonces arriba me queda dividendo menos dividendo, entonces 0. No importa la división que se haga, el resto siempre va a ser 0. Eso está muy mal. ¿Por qué? Porque no se tiene en cuenta el orden en que se resuelve la expresión algebraica, aritmética. Fíjense de acá, lo que primero se hace es la división entera. Una vez que se termina de resolver la división entera, que da un número entero, recién se multiplica por el divisor. Y todo ese resultado de acá es lo que se va a restar respecto del dividendo. O sea, el dividendo va a restar a todo eso. Y entonces ahí es donde calcula el resto. Bueno, fíjense que con esta simple expresión aritmética es que se puede obtener quiénes son los divisores, cuándo un número es par, cuándo es impar, cuándo es primo, cuándo los números son amigos, cuándo los números son coprimos, todo con esto de acá. O sea que nos viene al pelo hacer un recordatorio de lo que es, ¿no es cierto?, el resto, ¿no es cierto?, la prueba del resto, me acuerdo que hacíamos en la escuela primaria, 5º grado o no sé, 3er grado de la escuela primaria. Ya empezábamos a hacer las divisiones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este número, y este número quiero calcular el máximo común divisor, ya vamos a ver lo que es justamente el máximo común divisor, lo puedo factorear en sus factores primos, ¿no? Y me da esto de acá, o sea, 13 al cuadrado. Y acá abajo esto de acá. O sea, cualquier número se puede factorear en sus números primos, números enteros, por supuesto. ¿Sí? Y ese es el teorema fundamental del álgebra, ¿no? Entonces, acá, ¿qué hacemos para calcular el máximo común divisor? Entonces es los comunes que hay de los números primos, en este caso 7 y 13. Entonces, como esto está 2 veces, pero abajo no está 2 veces, entonces se multiplica una vez nomás el 7 con el 13. Y eso me da 91. Y ese es el máximo común divisor. Así lo calculaban en la escuela primaria. La otra forma de calcularlo también es ver todos los divisores que tiene 2366, que son todo esto de acá. ¿Sí? Recuerden que el 1 y sí mismos, todos los números tienen los divisores 1 y sí mismos. En cambio, los números primos no van a tener ningún divisor. Por supuesto que va a tener 1 y sí mismo también, pero no contaría el 1 y sí mismo. Entonces, cuando no tiene ningún divisor, aparte de 1 y sí mismo, sería un número primo. Este tiene un montón, entonces no es un número primo. Entonces, si yo me fijo acá, ¿cuáles son los comunes y cuál es el máximo? Entonces, ese es el máximo común divisor. Acá se nota más claro que es el máximo común divisor. Pero esto es como que no tuviera sentido, estaríamos jugando algo con matemática, no tiene sentido. Entonces, Euclides nació, ¿no es cierto?, hace 330 años antes de Cristo, murió ahí, fíjense, en el 275, ¿no es cierto? Él quería ver la conmensurabilidad de las rectas. Ellos los números lo tomaban como si fueran cosas geométricas, en este caso una recta. Entonces quería saber cuántas veces cabía esta recta acá. Y quería que quepa, quería sacar una fracción que quepa igualmente en las dos, ¿no? Entonces esa es la idea. ¿Cuál es la distancia de un segmento que cabe exactamente en ambas? Entonces, ¿qué se hace? Fíjense, el CD se lo resta de acá, se va restando. Entonces se restó 2 veces CD, el azul y el rojo, y me queda este pedacito de F. Como queda este pedacito de F, todavía no hay máximo común divisor. Entonces, después, ¿qué se hace con esto? Se toma el próximo segmento, que sería este de acá abajo, con este EF, y se lo vuelve a restar tantas veces como uno quiera. Y en este caso, bueno, ahí ya terminaría, entonces significa que el segmento EF sería el máximo común divisor de ambas rectas, ¿sí? De ambos segmentos de recta. Bueno, si no hubiera ocurrido eso, otra vez se saca un pedacito de acá, ¿no?, que quedaría, por ejemplo, acá abajo, y eso se lo hace en el segmento EF, en el anterior. Y entonces así se va fijando si hay un máximo común divisor entre los dos. Bueno, fíjense que esto sería lo que representaría el máximo común divisor en segmentos, ¿no? Bueno, esto, los pitagóricos, por ejemplo, con esto, ellos pensaban que todo era perfecto, que el mundo era perfecto y que todo estaba bien ordenado, coordinado, y se dieron cuenta de que habían rectas que no tenían
máximo común divisor, digamos. No había una recta que divida a ambos. Por ejemplo, la de un triángulo, un lado del triángulo y la hipotenusa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahí nacieron los números irracionales. Y entonces ahí se quisieron suicidar todos, ¿no? Los pitagóricos, digamos. ¿Por qué? Porque ellos tenían una concepción de la geometría y del mundo que todo era perfecto, ¿no? Entonces, ahí se puede. Bueno, acá el algoritmo, Euclides lo dijo, por supuesto, en sus palabras, pero bueno, lo traducimos. Y decimos que dos segmentos A, B y CD, que están con este segmento más grande que este, restamos de CD de AB tantas veces como sea posible. Si no hay residuo, fíjese, el residuo habla del resto, entonces CD es la máxima medida común. Eso es lo que significa el máximo común divisor, la máxima medida común. Si se obtiene un residuo y este es menor que CD, que es lo que pasó ahí, y podemos repetir el proceso. Restamos F tantas veces como sea posible de CD. Y al final no queda, si al final no queda residuo, entonces F es la medida común como ocurrió ahí, ¿no? En caso contrario, obtener un nuevo FC, que sería el residuo que quedaba, y tiene que ser menor a F, y se repite de nuevo. El proceso se repite hasta que en algún momento se obtiene un residuo. Entonces, el último residuo obtenido es la mayor medida común. ¿Sí? Esto lo explicó en su lenguaje, en su libro Elementos, diciendo lo que era el máximo común divisor. ¿Sí? No tenían computadora, nada, pero ya lo hacían. Entonces, fíjense, estos son los pasos como para tener los números. 2300 se divide entre 273, dice 8. No nos interesa el cociente, nos interesa lo que sobra. Sobra 182. O sea que no nos restó todas las veces necesarias para que sea 0. ¿Sí? Y entonces, ¿qué se hace ahora? El 273 pasa a ser este número de acá, ¿no es cierto? Y el 182 pasa a ser el B, digamos, supongamos que esto es A y esto es B, entonces el residuo pasa a ser esto y se vuelve a dividir de nuevo. Le da una vez y sobran 91. Otra vez vuelve a pasar este 182 acá, el 91 acá, se vuelve a dividir, es 2 veces y sobra 0. O sea, significa que el 91, ¿no es cierto?, es el máximo común divisor de entre 2366 y 273. ¿Sí? Con una expresión que lo hizo Euclides, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la gran visión de Euclides? Que entendió lo que era la asignación, porque fíjense ustedes que va asignando en cada momento va asignando lo que tenía antes A, ahora lo va a tener, o sea, va a estar asignado B a A, ¿no? Y lo que era el residuo se lo asigna a B, ¿no? Entonces, esa es la gran visión que tuvo. Bueno, entonces fíjense, hacemos un algoritmo de Euclides. Entonces vamos a leer las dos variables A y B, que van a ser de tipo entero, y bueno, leemos estos dos números que le pusimos acá. Entonces, ¿qué hacemos? Mientras B sea diferente de 0. ¿Por qué? Porque en B es lo que va a quedar el residuo final, ¿no? Y mientras esto sea diferente de 0, ¿qué hacemos? En el resto vamos a asignar el módulo, o sea, el resto entre A y B. Después a la variable A le vamos a asignar el valor de B y lo que tenía en el residuo se lo asigna el valor de B. Siguiendo tal cual como decía él, ¿no? Euclides anteriormente. Entonces este es el algoritmo euclidiano, uno de ellos, ¿no? Porque después también hizo otro que es más sencillo todavía. Pero este es el más efectivo. Entonces fíjense que esto va a seguir dando vuelta hasta que en algún momento el residuo tiene que ser 0, ¿no? Y supongamos que no tiene residuo y finalmente va a ser 1 el máximo común divisor si es que los dos números son primos o entre sí. O sea, son primos, va a quedar como máximo común divisor 1. ¿Sí? Entonces, este sería el algoritmo euclidiano. Entonces, fíjense, Python es tan poderoso como algunos otros lenguajes que yo estas tres acciones la podría resumir en una asignación múltiple, que lo tenemos acá. Fíjense qué es lo que está ocurriendo acá. Y esto lo hace con ayuda de los registros de la computadora, ¿no? A A le estoy asignando lo que tiene B. Y a B le voy a asignar el resto de la división entera. No me hace falta una tercera variable auxiliar
¿Por qué? Porque está utilizando una variable auxiliar interna que tiene la computadora. Es mucho más efectiva, muchísimo más rápido. ¿Eh? De una sola acción hace todas estas asignaciones. En cambio acá yo tengo que hacer una asignación, dos asignaciones, tres asignaciones. Y acá con una sola asignación ya se resuelve el problema de esto, del intercambio sería de las variables, ¿no? Bueno, entonces una vez teniendo ya el algoritmo esto, lo empezamos a ejecutar. Fíjense qué significa la traza o la prueba de escritorio. Entonces presten atención acá. Las variables, recuérdense que es un solo cuadradito que tenemos acá abajo, que es un espacio de memoria, ¿no es cierto? Es un registro dentro de la memoria de la computadora. Todo esto que se despliega hacia abajo es para que lo veamos en forma temporal, ¿no? Y en forma espacial, digamos, está todos los datos. Pero en realidad lo único que se va haciendo es se va cambiando en este lugar, en este cuadro de acá. Todo va pasando acá en este cuadrito, en este y en este. Bueno, entonces al comienzo, antes del algoritmo, todas las variables están indeterminadas. No hay valor. Si ustedes dicen, ¿cuánto vale esto? No lo sé. Puede ser que traiga basura a la computadora, tenga algún dato anterior, pero están indeterminados antes de empezar el algoritmo. ¿Sí? Entonces esa es la idea. Ustedes no pueden trabajar con indeterminaciones. Creo que estoy grabando, ¿no? Sí. Bueno, espero que sí. Entonces, ¿qué hacemos? En la primera línea de programa, cuando venimos acá, decimos, bueno, está pintado en amarillo, ingresamos este número 2366, y las otras variables siguen indeterminadas. Entonces, en cada línea va a tener el color de cuál es el que va a cambiar. La próxima línea, ingresamos B, entonces esto ya estaba con el mismo valor anterior. Recuerden que estamos sobre esto, nada más que lo estamos desplegando. Ingresamos 273. Pasamos, acá hay una expresión que hay que evaluar, que ustedes ya lo van a ver cómo lo hacemos en la computadora eso. Evaluamos, es verdad. B es diferente de 0. O sea, si yo veo acá, B es diferente de 0. Pasamos a esta línea que sería el R. Entonces a R le vamos a asignar el módulo entre A y B. ¿Sí? O sea, el resto de la división entera. Bueno, pasamos a la siguiente línea. A le asignamos lo que tiene B, ¿no? Y pasamos a la siguiente línea. A B le vamos a asignar lo que tiene R. ¿Lo ven? Ahora volvemos de nuevo acá arriba, volvemos a evaluar y decimos que B es diferente de 0. ¿Por qué? Porque B es 182, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Nuevamente calculamos R, entramos, calculamos R y nos dice que es 91 el resto de la división entre los dos valores. Y luego, ¿qué hacemos? Pasamos a la próxima, a A le asignamos el valor de B, ¿no? Después pasamos a la otra, a B le asignamos lo que tiene el resto, y sigue siendo diferente de 0. Entonces volvemos a ingresar de nuevo y volvemos a calcular el R, y el R en este caso ya es 0, ¿no? Entonces a le asignamos B, ¿no? A le asignamos B, acá. A B, después pasamos a la próxima línea, a B le vamos a asignar el valor de R, ¿no? Y bueno, y ahí volvemos hacia arriba y ya vemos que B no es diferente de 0 y ahí termina. Entonces el máximo común divisor, fíjense dónde quedó, en el A. A pesar de que el resto es lo que tiene por acá, pero ahí es donde se almacenó A, por eso es que dice, bueno, una vez que terminó todo esto, imprimo el máximo común divisor que es A, ¿no? Entonces esta es la prueba de escritorio. Esta es la prueba verdadera de escritorio, así todo desplegado. Por supuesto que ustedes esto lo pueden hacer más rápido, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en esta línea nomás, ya podrían haber hecho todo este resultado en la primera línea. Cosa que sea más rápida la prueba de escritorio, ¿sí? Bueno, háganlo como a usted le parezca, pero esta es la prueba verdadera, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora el concepto de acumulador, ¿no es cierto? Y de asignaciones y cuál es su equivalencia. Entonces, fíjense, tenemos este dibujo que está acá, este cuadro, y vamos a ver que el concepto de acumulador dice, vamos a ver, van a ver que es una variable que aumenta o disminuye en una cantidad X, ¿sí? Esta variable va a aumentar o disminuir en una cantidad. Esta es la forma, fíjense, de acumulación. Y está dentro del cuerpo repetitivo. O sea, antes puede haber acciones, después puede haber acciones,
pero esta es la acción que acumula, ¿no? Y que el B al comienzo empieza con un valor inicial, ¿sí? Y por supuesto que siempre se va a evaluar la expresión lógica. Entonces, si en el caso de que esto sea una variable, porque acá antes en las acciones se leen variables en X, o sea, el valor de X va cambiando en todo momento, entonces eso se lo llama acumulador, como están escuchando así nomás, acumulador. Pero si esta X por algún motivo es un valor constante, 1 en general, entonces a esta variable se la denomina contador. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Entonces, si esta X es un valor constante, a esto se lo llama contador, y si esto es variable, se lo llama acumulador. Ambas son acumuladoras porque están acumulando. Entonces, esta es la forma siempre de la acumulación. Entonces, fíjense ustedes que esta expresión de acá se la puede reducir igual que lo que hicimos anteriormente con la asignación múltiple, ¿no? Entonces acá, fíjense que B más X, esto de acá que tenemos, se lo puede resumir de esta manera, como más igual. Ustedes dirán, bueno, pero es solamente una forma de hacerlo y está todo bien, así. No, no, esto es mucho más efectivo, porque utiliza los registros internos de la máquina, es mucho más rápido, más efectivo. Entonces, fíjense, es como que si esto se contrayera, se viene para este lado todo y el más queda para acá. Entonces, y esto es lo que significa que esto es B más X. También se lo puede, porque también es una acumulación, nada más que con número negativo, en este caso porque va decreciendo, se lo hace con menos igual. También puede haber una acumulación con productos, se lo hace de esta forma. También podría haber una acumulación con divisiones enteras, con divisiones reales, perdón, y es de esta forma. Con divisiones, fíjense acá, es con restos, también se puede hacer con restos. Con divisiones enteras también se puede hacer con divisiones enteras. Y con potencia o con exponenciación también se lo puede hacer. Entonces, esta es la equivalencia de la forma esta de la acumulación con los diferentes operadores, ¿no? Entonces, no solamente es más elegante, digamos, de esta manera, sino que también es más efectivo. El lenguaje C también lo tiene y lo tiene de otra forma, Entonces es parecido a esto. Bueno, Python nos vino a solucionar un problemón. Bueno, entonces vamos a ver acá las formas clásicas de finalización del ciclo, o sea, de la parte iterativa, de la parte repetitiva. O sea, esto viene de hace mucho, por eso es que quedó como un resabio, ¿no? Pero la finalización es siempre que la expresión lógica sea falsa, más vale. O sea, si es verdadero, sigue entrando, y si es falso, sale. Listo, con eso ya estaría todo dicho. Pero bueno, lo dividimos en esta forma para poder resolverlo mejor y para ver qué es lo que pide el profesor o qué es lo que pide el problema, ¿no? Entonces, a pedido del operador, va a finalizar. Acá puede ser, por ejemplo, como dice acá, recaudación al final del día. Entonces ustedes dicen, bueno, yo quiero saber que la recaudación que hubo al final del día. Entonces es a pedido del operador. Cuando se cierra el negocio, ¿no? Entonces es a pedido del operador. El operador es el que tiene decir, bueno, se cerró el negocio, se terminó el día, me cansé, me voy a descansar, qué sé yo. Todo es por pedido del operador. ¿Sí? Después dice por valor de salida. Hay un valor que está esperando el algoritmo, la expresión lógica para terminar, ¿no? Bueno, entonces después también por variable lógica es parecido a la anterior, es como rascarse la oreja izquierda con el brazo, con la mano derecha. Entonces ustedes dirán, pero ¿para qué hago esto si es más fácil el anterior? Porque después tiene su ventaja, o sea, más adelante tiene su ventaja, ¿no? Y por cantidad de repeticiones, que este va a tener el ciclo for, que va a ser el mejor para esto, pero también se lo puede hacer con el ciclo mientras, ¿no? O sea, con el ciclo mientras ustedes pueden resolver cualquier problema que tenga acciones repetitivas, ¿sí? Entonces, pero no así con el for. El for es únicamente cuando se conoce la cantidad de repeticiones o hay una serie de valores para resolver. Entonces, todo esto se puede hacer con el mientras. Entonces, por ejemplo, cantidad de goles a favor y en contra,
¿eh? El saldo de dinero luego de las compras, o sea, acá yo veía acumulando en forma que voy disminuyendo, y bueno, la cantidad de cerveza que se ingieren cuando vamos al boliche, ¿no? También pueden ir contando cuántas veces lo hacen hasta que se quedan sin dinero, ¿eh? Bueno, fíjense, acá tenemos un algoritmo, lo pueden copiar y pegar para ver. Esto se puede mejorar, van a ver ustedes que lo van a mejorar muchísimo durante el transcurso de ir haciendo los prácticos. Pero bueno, esta es la forma clásica, entonces el acumulador lo pongo en cero, fíjense que es un número flotante, un número real. El contador generalmente se empieza en cero, generalmente. Vamos a poner una variable continuar, que es la que yo quiero entrar, le pongo en S, ¿por qué? Porque así es igual a S acá, y lo estoy forzando a entrar al ciclo mientras, ¿eh? Entonces entramos, pedimos un valor, que puede ser, por ejemplo, voy comprando productos en un supermercado, ingreso el valor, lo voy acumulando a ese valor. Ustedes ya saben cómo hacer para reducir esto, para que sea más efectivo. Al contador lo pongo en 1, o sea, ya voy comprando un producto y voy acumulando con mi calculadora, con un lápiz y papel, voy acumulando cuánto voy gastando. Después digo, ¿continuar? ¿Desea continuar? ¿Sí o no? Ingreso una S o una N. Pero fíjense que únicamente controla S, o sea que yo podría poner cualquier otro carácter y no va a ser igual ya y va a terminar. Entonces, únicamente para ingresar, para seguir dando vuelta, necesito el S. Y esta es la acción que está vinculada a la expresión lógica. Es la única acción que está incluida, que está vinculada a este y es la que me va a permitir terminar en algún momento. Entonces, si yo ingreso S, voy a seguir ingresando datos, voy a seguir acumulando, voy a seguir contando, hasta que en algún momento ya me canso. Final del día, final de la jornada, se acabó el papel, ¿no es cierto? Hubo una manifestación, lo que ustedes quieran decir, que ya el operador dice, ya no quiero continuar más. Entonces pone la N o cualquier otro valor y se termina este ciclo y voy y digo, ¿cuánto es lo acumulado? ¿Cuánto fue lo que recaudé yo en mi negocio? ¿Cuánto gasté? Lo que sea. ¿Y cuántas veces compré? ¿No es cierto? ¿Cuántos goles hice? ¿Qué sé yo? ¿No? Entonces el contador. Bueno, esta es la forma a pedido del operador, ¿sí? Que es la forma más clásica y que acá se ingresa con un continuar, ¿no es cierto? Al comienzo nomás se le asigna y después al último se vuelve a poner de nuevo. Fíjense, tiene una desventaja de que yo pongo al comienzo y después de nuevo al final. Van a ver ustedes que hay una forma en que se puede romper esto para que sea mejor. Recuerden lo que les dije al comienzo, que ustedes pueden ir mejorando el algoritmo, ¿no? Bueno, vamos a finalizar por el valor de salida. Fíjense acá lo mismo que antes, ¿eh? Nada más que leo ahora un valor. Entonces fíjense que si yo ingreso 0, voy a terminar. Supongo que estoy haciendo alguna cuenta, entonces, para que cada rato no me esté pidiendo, desea continuar, desea continuar, desea continuar, cuando yo ingreso el mismo valor, que es lo que estoy ingresando valores, ¿no es cierto? Entonces con el 0 termino, o con un número negativo, o con 999, o el valor que a ustedes se les ocurra como un valor que está esperando la computadora para que termine. Entonces, mientras ese valor sea diferente del 0, que es el que yo ingreso, que es el valor de salida, entonces sigo acumulando, acumulo cuentos, y fíjense que al final vuelvo a pedir de nuevo para que esta acción sea la que esté vinculada con la expresión lógica para que en algún momento me haga salir. Entonces, si yo ingreso 0, recuerden que esta comparación se lo hace únicamente por el valor absoluto, no es por el tipo de dato. Entonces, si yo ingreso 0, pregunta si es diferente de 0, no lo va a hacer, aunque sea un número entero, ¿no? Pero en este caso también se está ingresando un número real, un número flotante. Bien, entonces termina con valor, finalizar por valor de salida. Pero siempre es por expresión lógica. Nada más que nosotros lo estamos, ¿no es cierto?, discriminando, clasificando por estos valores. Fíjense, vamos a ver ahora por variable lógica. Que recuerden que era como rascarse la oreja izquierda con el brazo derecho. Entonces, ¿qué hacemos? De nuevo todo lo mismo. Pongo el valor 0 que es para terminar. Y acá fíjense que pongo una variable lógica. Diferente de 0, una variable lógica, en donde pongo la expresión lógica anterior que teníamos. Entonces ustedes dirán, pero ¿para qué si esto venía acá? Y pongo la variable lógica acá. ¿Sí? Es como que estoy reemplazando ahí. Y bueno, después vuelvo a acumular, vuelvo a contar,
Vuelvo a pedir de nuevo el valor, que es recuerden siempre, que esto es lo que va a estar acá vinculado, pero ahora lo hacemos con diferente de cero, que es la variable lógica. ¿Sí? Entonces vuelve a evaluar el valor. Si es diferente de cero, será verdad o falso y seguirá, porque la variable lógica lo que va a tener es valor verdadero o falso. Y en algún momento va a terminar. Esto parecería que es una cosa de locos, digamos, ¿no? Pero es importante cuando la expresión lógica es muy compleja. Cuando es de este tipo así, no hay problema, ¿no? Si es diferente, cero, mayor, menor que cero. Pero a veces la expresión lógica es compleja. Entonces me conviene tener una variable lógica que me diga si es verdad o no. Entonces es mucho mejor de esa forma. Y no es tenerlo acá como una expresión lógica enorme, ¿no? Bueno, continuamos. Finalizar por cantidad de repetición. Entonces lo mismo. Acá yo ingreso n, que es la cantidad de repetición. Ingreso la cantidad de valores. ¿Cuántas veces yo voy a dar vuelta en mi ciclo? Mientras. ¿Cuántas veces? Entonces, fíjense que mientras sea menor. ¿Por qué? Porque el contador empieza en 0, ¿no? Entonces yo voy a ingresar con un valor 0. Entonces estoy contando a partir del 0. Por eso es menor que n y no menor o igual. O si no, ya tendría un valor más. De todas maneras, te lo tienen que probar. Ustedes tienen que estar convencidos de que da vuelta n veces esto de acá, ¿no? Entonces, vuelvo a pedir el valor ingresado, vuelvo a acumular, vuelvo a contar. Pero fíjense que acá no hay, parecería que no hay ninguna acción que esté vinculada con, aunque esta última esta es la que está vinculada con la expresión lógica. Bueno, ya en el ciclo for es donde no lo van a ver, ¿no? Por eso yo ya me adelanté un poco. Pero acá sí está, esta es la que está vinculada a esta. Entonces, el contador se suma al final, porque ustedes podrían sumarlo antes, podrían haber empezado con 1, entonces tienen que fijarse si el ciclo va acompañando a los valores que van ingresando. Entonces, por eso es menor que n, porque empezó en 0 y el contador se suma al último. Entonces, yo digo, por ejemplo, ingresen 10 productos. O sea, ustedes van a ir al supermercado y yo quiero que compren 10 productos, cualquier producto. Entonces, quiero que al final me digan cuánto costó esos 10 productos, a cuánto acumularon, y por supuesto que el contador va a ser 10, porque yo que quise 10 productos nada más. Entonces, eso es lo que significa esto, ¿no? En este caso, el problema es sencillo, pero podría ser otro, ¿no? Bueno, entonces por cantidad de repetición. Van a ver que esta forma, después es mejor hacerlo con el for, porque el for está preparado para cuando la cantidad de repeticiones es conocida de antemano. Bueno, pero también se lo puede hacer con el mientras, todo se puede hacer con el mientras. Bueno, entonces ahora vamos a ver justamente el ciclo for en una secuencia de valores. ¿Sí? Únicamente tiene sentido cuando yo voy a entrar a una secuencia de valores. También se puede decir en una serie de valores o una colección de valores. El for es muy potente y nosotros acá lo estamos viendo, ¿no es cierto? Estamos tratando de matar un mosquito con semejante estructura for. Entonces van a ver ustedes que la potencia después va a estar cuando veamos las estructuras, ¿no es cierto? Lista, cadena de caracteres. Entonces fíjense, dice itera sobre los ítems de cualquier secuencia de valores. Rango, esto es hasta el primer parcial, vamos a ver. Lista, que esto va a ser tema del segundo, ya creería. Cadena de texto, tupla, ¿no? En el orden que aparece en la frecuencia. Entonces, con lista es donde ustedes van a ver la potencia, lo mismo que con cadena de texto, ¿no? Ahí es donde van a ver la potencia del for. Bueno, entonces, ¿cómo es la forma? Dice para o for, variable de control. En la secuencia que esté dentro de la secuencia, se tiene estas acciones. Bueno, acá mi gatito está queriendo entrar a la habitación, está rasguñar. Bueno, dice, si la secuencia es range o rango, entonces tenemos toda esta forma. Fíjense, decimos para la variable de control en un rango, desde el valor inicial hasta el valor final con paso P, ¿no? Entonces, este es el cuerpo repetitivo. Si nosotros queremos ver qué es lo que significa el for
porque el for se puede traducir en un mientras, pero al revés no. Entonces esto es lo que significa el for con el mientras. Dice, si es que el valor inicial es menor que el valor final. Si el valor inicial es menor que el valor final, entonces el paso va a ser positivo y la expresión lógica va a ser esta. Eso es cuando va de menor a mayor, ¿no? Y con un paso positivo. ¿Está bien? Entonces, dice que la variable de control al comienzo va a tener el valor inicial i, que tenemos acá. Y la variable de control va a ser menor que el valor final. Pero resulta que nunca va a llegar al valor final, fíjense, porque es menor que el valor, no dice menor igual. Se hace el conjunto de acciones y al final se agrega esta acción que ustedes no lo ven dentro del for. Y dice que el valor, la variable de control, se va a asignar a la variable de control más el paso P. ¿Sí? Parece que fuera una locura todo esto lo que estamos viendo, porque parece complejo, pero acá se lo entiende mucho mejor, ¿no? Con el for acá. Porque ya está controlada por la variable de control acá, y entonces va a ir desde el valor inicial hasta el valor final con un paso positivo. Si ustedes no ponen el paso acá, significa que el paso es 1, el estándar. ¿Eh? También podemos ir desde mayor a menor, ¿sí? Y el paso será negativo, y acá lo único que hace es cambiamos esta condición si es que lo haríamos con el mientras. Acá no tenemos que hacer absolutamente nada. Vamos de mayor a menor con paso negativo. ¿Está bien? Entonces, puede faltar alguno de estos. Supongamos que hay uno solo nomás, un parámetro solo acá, significa que es el valor final. ¿Sí? Si hay dos valores, significa que el valor final, valor inicial y el valor final. Entonces, todas esas cositas van a tener en cuenta y lo van a ver ustedes bien cuando vean la parte práctica y para que aterricen en esto, ¿no? Entonces, veamos, creería yo, algunos ejemplos. Fíjense. Entonces, decimos para i, que sería el contador, o la variable de control, en el rango de 3. Entonces, recuerden que si no hay nada acá, hay un solo parámetro, van a ver ustedes, o un argumento, un solo argumento, van a ver de que este es el valor final. Y nunca vamos a llegar al valor final. Entonces, si yo imprimo los valores de i que va recorriendo este rango, esta secuencia, entonces primero es 0, porque siempre el i empieza en 0. Después va a ser el 1 y va a ser el 2 y finaliza. No llega a 3. Y entonces ahí termina. Pero si usted imprimen i de nuevo afuera, van a ver que el i tomó un valor más, porque justamente con ese es el que salió. Pero internamente, el i llega hasta 2. 0, 1 y 2. Bueno, supongamos ahora que venimos acá, en este cuadrito de acá, y decimos que el i va a estar en el rango de 5 a 8. Le está faltando 1. Entonces significa que el paso es 1. Lo mismo era acá, el paso era 1. Va de un valor menor a un valor mayor, hasta 8, pero nunca va a llegar al valor final este 8 de acá. Fíjense en la primera columna nomás para que ustedes vean que es el i el que se va imprimiendo. Entonces, empieza en 5, después va a 6, después va a 7. Con el 8 ya terminaría, porque mientras sea menor el i, que sería la variable menor que el valor final. Entonces, y acá ustedes pueden hacer operaciones con el i. Entonces estamos elevando el i al cuadrado, 25, 36, 49. ¿Está bien? Entonces 7 por 7, 49, 6 por 6, 36 y así. Bueno, también podríamos tener otra forma que acá está completo, fíjense, pero ahora va desde un valor mayor a un valor menor, pero el paso tiene que ser negativo. Entonces, lo vemos, empieza en este valor, nunca va a llegar al 0, recuerden. Siempre va a llegar a un valor anterior a ese, pero vamos disminuyendo entonces. 6, 4 y 2, ahí es donde termina. Y voy hacia atrás, digamos, o sea, voy en forma decreciente. ¿Sí? Entonces acá está. Bueno, si nosotros tenemos una colección de datos, en este caso es una cadena de caracteres, entonces yo puedo también ir recorriendo toda la cadena de caracteres. Entonces voy imprimiendo cada uno de ellos, y entonces primero la letra Y, la E y la S. ¿Sí? Bueno, acá ya se está viendo un poquito la potencia del for, pero más adelante cuando vean listas, ¿no es cierto? Entonces ahí van a ver realmente el poder que tiene este for, ¿no? Y que ya no se utiliza el mientras, por ejemplo, a pesar de que todo esto se puede hacer con el mientras, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a volver a hacer de nuevo el algoritmo cuando se acumula por cantidad de valores, ¿no es cierto? Cuando se conoce la cantidad de valores.
Entonces fíjense que el algoritmo es muchísimo más sencillo. Al comienzo pongo el acumulador en 0, ya no pongo el contador en 0. ¿Por qué? Porque el contador en este caso va a ser la variable de control. Entonces leo cuántos valores voy a dar vuelta en este caso. Entonces decimos n. Recuerden que el i siempre va a iniciar, la variable de control va a iniciar en 0 y va a finalizar en el valor -1. Si es que va aumentando, por supuesto, ¿no? Entonces, internamente voy leyendo los valores que quiere ingresar, los productos, el valor del producto, y voy acumulando ese valor del producto. Ya no los cuento. ¿Por qué? Porque el i ya es el que contó. Entonces, después al final, cuando termina todo esto, el total acumulado y la cantidad i. Fíjense qué valor sale de i acá cuando lo pruebo. Bueno, esto antes era una foto, ahora ustedes lo pueden copiar así, lo pegan en su Visual Studio y ejecutan, lo ven, lo prueban, cambian los valores, hacen la prueba de escritorio, se toman el trabajo de hacer una vez, 2 veces, 3 veces, n veces, hasta que lo puedan incorporar. ¿Sí? Recuerden que la teoría, para cualquier cosa, es fundamental, la teoría. Pero esto es como aprender música. Entonces, si ustedes quieren aprender música, van al profesor, le dice, bueno, las notas son estas, el solfeo es esto, se hace así, bueno, entonces ahora tóquenme una sinfonía. Y ustedes quedan, no es cierto, no ustedes, sino todos, no podemos hacer nada porque no tenemos la práctica. ¿Sí? La teoría está perfecta, abarcó todo, pero la habilidad, la práctica, ¿no es cierto?, es la que ustedes tienen que desarrollar también. Es otra parte que se debe desarrollar. Entonces, de tener competencia en algo, no solamente teórico, sino tener las habilidades necesarias, ¿no? Bueno, entonces, esa es la práctica. Y nadie nace sabiendo, ¿no es cierto?, si no se practica. Entonces, aquellos que dicen, bueno, yo ya entendí todo, y ya lo puedo hacer al problema, ya lo puedo resolver, yo creo que no es así. Hay que sentarse, practicar, 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 hasta que ustedes reducen todos los errores que puedan tener más adelante. Bueno, y lo hacen con papel y lápiz y también con la computadora. Si van a rendir con papel y lápiz, más vale que lo hagan. Bueno, acá viene la sentencia de control del bucle directamente. Tanto el mientras como el for, ¿no es cierto? Y van a ver ustedes que las funciones más adelante también, puede surgir una condición que decide salir del bucle por completo. ¿Sí? No sé cuándo será eso, van a ver ustedes un ejemplo que encontré y omitir una iteración o ignorar una condición. Entonces, hay sentencia dentro del bucle que cambia la secuencia normal, que ya no lo hacen al programa de la programación estructurada. Ahora ya rompo un ciclo y queda un camino sin recorrer. Y borro todos los objetos, todo lo que estaban dentro de un ámbito se borra. Entonces, Python admite las siguientes declaraciones de control: break, continue, pass y la cláusula else inclusive. O sea, el for puede tener un else, el mientras puede tener un else, aunque usted no lo crea. Internamente, dentro del bucle, puede tener el break, esto lo rompo al ciclo, sigo continuando con el próximo o hago un pass. El pass sería cuando ustedes están en modo diseño, todavía no saben lo que va a ser van a ver más, no saben lo que va a ser el ciclo, entonces le ponen un pass y bueno, y saltan ese bucle, ¿sí? Aunque esté escrito. Bueno, entonces, ustedes dirán, pero ¿dónde puedo utilizar todo esto? Van a ver que ya lo podrían haber utilizado cuando yo les decía que pueden mejorar mucho la finalización de los ciclos, eso para que no estén leyendo al comienzo, al final, qué sé yo, podrían haber utilizado el break y hacer un ciclo infinito y lo pueden romper, ¿no? Bueno, entonces busqué un montón hasta que encontré cómo emulo la sentencia do while. ¿Por qué? Porque en Python no tenemos el do while, pero en lenguaje C sí lo tenemos. Y en otros lenguajes también tenemos el repetir, repeat, ¿no? Entonces, ¿qué hace ese ciclo do while? Fíjense, este sería el do while. El while lo tienen al último, se evalúa la expresión lógica al último. Significa que al comienzo, la primera vez ya empiezo a hacer las acciones. No es como el ciclo mientras, que yo primero evalúo la expresión lógica y si la expresión lógica es verdadera, entonces hago la acción. Esto no, directamente empiezo haciendo las acciones y la expresión lógica la evalúo al último.
Esto recuerden que es C, C++ y algunos otros lenguajes también, ¿no? Que derivan de eso, que pueden ser Java, todos esos lenguajes vienen de esto. Entonces ellos tienen esto de acá. Python no lo tiene, no les hace falta. Entonces fíjense, para hacer esto que es pedir una clave, ¿no es cierto? Y que si uno lo atina y que a la tercera vez directamente lo saca, es lo que hace este algoritmo. Entonces pide la palabra clave, fíjense, es printf en vez de print, ¿eh? Es más complejo, scanf sería leer, ¿sí? El input, y fíjense cómo se lee todo. Compara estos dos, y si es igual a 0, dice que le atinaste, salta y hace un break, rompe el ciclo. Esto está puesto en lenguaje C, es común hacerlo así. Y si no, dice, es incorrecto lo que ingresé de clave, y voy contando. Fíjense cómo va contando el contador. C no significa que este lenguaje C++, sino que el C voy a ir aumentando de a 1. Eso es lo que significa acá, ¿no? Fíjense cómo lo pone elegantemente, que también lo tiene el C y el C++ también. Y hasta mientras el C sea menor que 3. Cuando el C ya sea igual a 3, ya terminó. O sea que hizo 3 veces pidiendo la clave, y si ustedes ponen mal la clave, entonces no funciona. Esto lo pueden correr en el Visual Studio Code, que lo tienen ustedes, pero deberían tener lenguaje C incorporado para que le funcione. Funciona esto de acá. ¿Cómo lo hacemos en Python? Fíjense, Python es mucho más elegante, ¿no? O sea, haciéndole propaganda en este caso. Entonces, la clave va a ser 1, 2, 3. El contador empieza en 0. Fíjense que acá es lo que yo les decía. Hago un ciclo repetitivo que es infinito, mientras sea verdad. O sea, siempre va a ser verdad, esto va a dar vueltas siempre. Entonces, como yo en algún momento lo tengo que romper, es por eso que pongo un break acá, al último. ¿Por qué? Porque si ya el contador es mayor o igual a 3, no va a ser nunca mayor, va a ser igual, entonces va a terminar. Y va a ser el break y rompe este ciclo de acá. ¿Sí? Entonces, deme la palabra clave, lo pongo en el C1, que va a ser de tipo, fíjense que no tiene adelante ni in ni float, entonces va a ser de tipo cadena. Compara con esa cadena que es el 1, 2, 3. Y entonces si yo justo puse 1, 2, 3, entonces le atino y rompo. Lo mismo que antes de acá. Y si no, es incorrecto. Y el contador va aumentando en 1. Entonces, fíjense, hicimos parecido a esto de acá, ¿no es cierto? Es totalmente efectivo porque trabaja con los registros de la computadora. Y después pregunto si C es mayor que T. Y ahí es donde hago el rompimiento, digamos. Entonces rompo este ciclo true. Y la primera vez no estoy pidiendo por el operador, no dice si quiere continuar, sí o no, nada, sino directamente ingreso porque ya está evaluada la expresión lógica, y entonces estoy haciendo como el ciclo do while. Entonces, es la emulación, y acá es donde ustedes ven donde utilizo el break. Por supuesto que no tenemos que abusar del break, porque si no es como que estaríamos rompiendo la programación estructurada, pero recuerden que nosotros estamos haciendo un mix entre la programación estructurada y lo nuevo. Es más, esto van a ver que quizá que en algún momento veamos un poco de objetos también, y no le tenemos que tener miedo, sino que tenemos que seguir trabajando. Bueno, acá tienen la bibliografía y los enlaces. Entonces, si ustedes quieren ver, esperen un poquito antes de las preguntas, tienen el algoritmo de Euclides para, ¿no es cierto?, para verlo ahí en la Wikipedia, está todo. La calculadora de los factores primos, pueden hacerlo ustedes mismos, pero acá hay una, y de los divisores de un número. Bueno, con esto estaría dada la teoría, y entonces vamos a parar la grabación. Detener grabación.